Hello, this is Oleg Podishenko and Market Access Insider channel. In our programs, we discuss organization and financing of healthcare services, reimbursement and funding applications for medical technologies in European countries. Today, we're in Barcelona, Spain, and we're going to meet with Luis Bohigas, who has a long history of serving the Spanish national healthcare system. His previous positions include Director General of Ministry of Health in Madrid and technical positions in organization and financing of Catalan healthcare services. The interview will be recorded in Spanish, but you could watch it with English subtitles. Hope you enjoy the program. Buenos días y muchas gracias por tomar tiempo para esta entrevista. Sin más demora, pasamos a las preguntas, si le parece. Buenos días y muchas gracias. La primera pregunta sería si podría describir brevemente cuál es el Sistema Nacional de Salud en España y cómo funciona. Brevemente es complicado, porque es un poco complejo. Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Salud que no existe físicamente, es un concepto que se creó en la Ley General de Sanidad que se aprobó en 1986. Este año, pues, se dijo el objetivo del sistema sanitario público es atender a toda la población. Entonces no se atendía a toda la población todavía, pero ha ido progresando y hoy casi es universal. Y vamos a reunir todos los servicios sanitarios públicos bajo la misma tutela. Y lo que se hizo fue crear servicios regionales de salud. En España hay 17 regiones, comunidades autónomas, y cada uno tiene un servicio regional de salud. Y este sí que es un edificio y hay un director del servicio. Entonces, lo que se entiende por Sistema Nacional de Salud es el conjunto de estos 17 servicios regionales de salud más el ministerio que los coordina. Esto es lo que llamamos Sistema Nacional de Salud. Vale, estupendo. Y entonces, un poco en relación con esto, ¿cuál es el papel del Sistema Nacional de Salud y de los seguros privados en el conjunto de la sanidad española? El Sistema Nacional de Salud, como he dicho, está formado por centros, servicios, médicos, enfermeras. Los centros son públicos, las enfermeras y los médicos son funcionarios públicos, pero aparte hay unos servicios sanitarios privados que no forman parte de este Sistema Nacional de Salud. O sea, en España hay dos sistemas, el sistema público y el sistema privado. Entonces, para acceder al sistema público simplemente es necesario ser español, tener la ciudadanía y, por lo tanto, tenemos derecho a ser atendidos en un servicio público, un servicio regional de salud. En cambio, para ir al servicio privado, normalmente lo que hacemos es contratar un seguro. Es más complejo, ya te he dicho antes que el sistema es un poquito complejo. O sea, un seguro privado lo podemos tener cualquier ciudadano, por ejemplo, porque nuestra empresa, como un beneficio más, además del salario, nos ofrece un seguro privado de salud, y hay muchas empresas que lo hacen, o bien porque yo lo compro pagándolo con mi bolsillo, y este es un seguro privado, o bien, y aquí tenemos una categoría especial en España, que son los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos están cubiertos por una mutualidad, es decir, una compañía de seguros pública, que lo que hace que no tienes centros ni servicios, esta mutualidad, sino que te permite al funcionario escoger entre un servicio público y un servicio privado. Y lo que hace para ir al servicio privado es comprar una póliza de seguros privado. O sea, el funcionario público está cubierto públicamente como cualquier trabajador, pero en vez de ir directamente a un servicio público, tiene una mutua específica para los funcionarios y familias. O sea, en total son 2,5 millones de personas en España. Es una cantidad importante. Que pueden escoger, y una vez al año escogen, si van al sector público o al sector privado. Si van al sector público, pues simplemente van al Servicio Regional de Salud de donde estén viviendo. Si están aquí en Barcelona, pues van al Servicio Regional de Salud de Cataluña. Si en cambio escogen privado, pues pueden escoger entre unas determinadas compañías de seguros que contratan con el sistema público.
y entonces van por el camino de centros sanitarios privados, médicos privados, etcétera, etcétera. Que es lo que se conoce como MUFACE, ¿no? MUFACE es una de las mutuas, o sea, MUFACE es la mutua de funcionarios de la Administración Civil del Estado, MUFACE. Esta es para los funcionarios civiles, hay otra para los militares y otra para los jueces. Pero el conjunto de esto es lo que se llama las mutualidades de funcionarios. Vale, perfecto. Y entonces ya más en la parte pública, a nivel regional de cada comunidad autónoma, ¿cómo están organizados cada sistema de salud? Ya te he dicho que un servicio regional de salud lo que hace es gestionar hospitales públicos, centros de salud, que es donde se atiende la medicina primaria, y estos son los dos elementos fundamentales. Después puede haber otros centros más específicos, pero en principio son estos dos los que gestionan, y hay funcionarios públicos trabajando tanto en los hospitales como en los centros de salud. Entonces, normalmente una comunidad autónoma, su servicio regional de salud, tiene un señor que es el director del Servicio Regional de Salud, y de él dependen una serie de direcciones, una serie de unidades. Y esto es libre, cada comunidad o cada región lo ha organizado como ha querido. Pero en general, si los miras, todos tienen unas pautas comunes. La primera es que acostumbran a tener unas direcciones o unos responsables por los diferentes tipos de recursos. O sea, dentro del Servicio Regional de Salud encontrarás un director de personal que atiende todo el tema de funcionarios públicos, otro señor que se dedica a compras y compra pues todo lo que necesita un servicio regional, desde gasas hasta camas, hasta lo que sea, y normalmente una dirección de farmacia que es la que gestiona los medicamentos. Y al lado de esto encontrará generalmente otras direcciones que se encargan no de los recursos, sino del tipo de servicios. Entonces, normalmente hay una dirección de hospitales y otra dirección de atención primaria. Este es el esquema básico. Después, variedades hay muchas. Perfecto. Y más en concreto, en cuanto al modelo de financiación de estos sistemas regionales, ¿cómo lo describiría? A ver, el sistema de financiación es muy complicado. Prácticamente no lo entiende nadie, que es una forma de que no haya discusión, porque si una cosa no la entiendes, pues al final también es complicado discutirla. Se basa en lo siguiente, o sea, el Estado, cuando aprueba los presupuestos del conjunto, aprueba una partida no para sanidad, ni para educación, sino para las comunidades autónomas, para las regiones. O sea, hay una cantidad de dinero para las regiones. ¿Cómo se calcula este dinero? No tengo ni idea. Es una decisión política, la propone el gobierno y la aprueban el Parlamento, como cualquier decisión política. Una vez decidida esta cantidad de dinero que hay para las regiones, entonces se reparte entre las diferentes regiones. ¿De qué forma se reparte? Una fórmula complicadísima, también para que no haya discusión a la hora de que si a mí me toca más o menos. Entonces, al final, cada año pues, se le da a cada región una cantidad de dinero. Y esta cantidad de dinero la comunidad tiene que dedicarlo pues, a las funciones que obligatoriamente tiene. Atender la sanidad, la educación, servicios sociales y las otras. Estas son las más importantes, las que se llevan más dinero, las demás son más menores. ¿Y esta asignación desde el Estado no tiene que ver con el número de habitantes de cada comunidad o el tipo de recursos que cada comunidad tenga? Cuando se empezó la fórmula, cuando se hizo la fórmula probablemente lo tuvieron en cuenta, pero después fue una negociación política y se acabó lo que se acabó. Y además ahora, digamos, esta fórmula está caducada desde hace unos cuantos años, pero el gobierno no se pone de acuerdo en una nueva fórmula, por lo tanto se va continuando con algo más antiguo. Bueno, esto que te he contado es para las 15 regiones que funcionan por este régimen general. Hay dos que van por otro lado, dos que es al revés. Son Navarra y el País Vasco, son comunidades forales y lo que hacen estas comunidades es recaudar ellos los impuestos. Y de esos impuestos que recaudan envían a Madrid, o sea, dedican al gobierno, al Estado, una cantidad para pagar los gastos generales, el ejército, la diplomacia, etcétera, etcétera.
Entonces, estas dos, por el sistema que tienen muchísimo más dinero que todas las demás. Ajá. Vale, vale, entiendo. Perfecto. Pues también un poco relacionado con esta pregunta, el dinero para la financiación de estos sistemas regionales de salud, hemos dicho que proviene en su totalidad del Gobierno central o alguna parte también la aportan las propias comunidades autónomas. Las comunidades tienen algunos impuestos cedidos, que ellos pueden manejar y subir o bajar, depende de sus intereses. Estos impuestos son pequeñitos y no llegan al 10% del total del presupuesto. O sea, el 90% es la aportación del Estado. Ajá. Vale, o sea que eso, el 90% proviene de la Administración central y ese 10% es lo que las cada comunidad autónoma podría incrementar. Perfecto. Vale, ¿y cómo se define el presupuesto para estos sistemas de salud de cada comunidad autónoma? ¿Quiénes están involucrados en este proceso? Bueno, cada región tiene su parlamento regional y entonces el gobierno regional presenta una propuesta de presupuesto al parlamento, esta la discute y la aprueba. O sea, este es el funcionamiento de cualquier presupuesto público. En realidad lo que se hace generalmente es coger el presupuesto del año pasado e incrementarlo un poquito o decrementarlo, porque ha habido años que debido a la crisis el dinero ha sido menor y se ha tenido que incrementar. Pero no hay muchas fórmulas mágicas para esto, es mucha tendencia. Si sobra algo de dinero, pues hacemos alguna inversión más. Este es un poco funcionamiento real. Estupendo. Y en cuanto a distribuir el presupuesto a cada hospital, ¿cómo se determina ese presupuesto y cómo se distribuye? Pues por la misma fórmula. Se coge el presupuesto del año anterior y se le añade o se le quita un poquito más lo que en este año tal. Normalmente lo que hacen las direcciones regionales de salud es pedir a los hospitales nuevos proyectos. Entonces cada hospital pues hace una lista de proyectos y entonces las direcciones regionales deciden si sobra dinero del funcionamiento normal, a qué áreas pues dedican más prioridades. O sea, nuevos proyectos para mejorar o para comprar nuevos productos o de ese tipo, ¿no? Exacto, puede ser de todo. Claro. Un proyecto sanitario es desde poner un médico más para hacer un determinado sistema o servicio que hasta ahora no se atendía, o bien aumentar la cantidad de ambulancias, o bien hacer más trasplantes. O bien, estos son los proyectos que cada hospital, digamos, aporta a la dirección general y entonces ahí se reparte el dinero. Vale. Y dentro de este presupuesto, ¿existen partidas que tienen que ser usadas exclusivamente para fármacos o para dispositivos médicos o para algunos procedimientos como por ejemplo la diálisis, o no existe nada así estrictamente dicho? A ver, la diálisis es un caso particular en España en que la mayor parte de los aparatos y centros de diálisis son privados. Pero privados que luego están financiados con fondos públicos. Exacto, sí, son privados de propiedad, pero la financiación viene del sector público. Entonces el sector público contrata a estos centros privados, generalmente pagando una cantidad fija por sesión. Este es lo normalmente que... Entonces, normalmente el presupuesto público tiene unas... Es muy complejo también, pero tiene tres partidas básicas. La primera, o cuatro, digamos. La primera es el personal. Son los sueldos y la seguridad social de los funcionarios. Esto es lo que se paga primero. A continuación, hay otra partida para las compras, desde camas, gasas, lo que haga falta. Esta partida se gestiona por concursos públicos. Tenemos una ley con la cual la administración pública, para comprar algo, tiene que hacerlo público, tiene que pedir varios presupuestos y tiene que decidirlo al proveedor que le ofrece mejor precio y mejor calidad. Es un sistema. Después hay otra partida que es para farmacia, la farmacia que se da en las farmacias de la calle.
O sea, el farmacéutico de la calle recibe una receta, va un paciente con una receta de un médico oficial, sirve el producto, cobra un copago a este paciente y el resto del precio se lo pasa al Servicio Regional de Salud, que tiene una partida especial para esto. Que esto no hay que hacer concursos, esto es automático. Y digamos la cuarta partida son las inversiones. Entonces normalmente uno primero se gasta los sueldos de personal, después las compras, después la farmacia y si sobra algo, entonces hacemos las inversiones. Vale. Este es el funcionamiento real del día a día. Y... Ahora, farmacia me has preguntado. Sí. Farmacia aparece por varios sitios. En primer lugar, tienes este gran presupuesto que supone la farmacia de calle, la farmacia que los farmacéuticos suministran medicamentos a los pacientes. Pero también hay un presupuesto de farmacia en los hospitales. Cada hospital necesita para tener un paciente pues, unos determinados fármacos. Después hay otro tercer presupuesto que viene del hecho de que hay medicamentos que se podían teóricamente dar en una farmacia, pero que son muy caros o son muy específicos, que necesitan una cierta preparación para suministrarlos, entonces se dan en el hospital. Pero se dan a enfermos ambulatorios, a enfermos que pueden andar, no en gente encamada. Por ejemplo, toda la medicación oncológica. Normalmente un enfermo va un día a la semana o un día al mes, cuando le toca hacer su tratamiento, no ingresa en el hospital, sino simplemente está un rato allá y el hospital le presta este medicamento. Estos medicamentos acostumbran a ser muy caros. Entonces el hospital protesta y dice, si lo saco de mi presupuesto, me quedo sin tal. Entonces hay comunidades autónomas o hay regiones que tienen un presupuesto aparte para estos medicamentos. O sea, te he dicho tres, el de farmacia, el del hospital y estos que son en el hospital pero para pacientes ambulatorios. Vale, entonces no habría como una parte del presupuesto que se tiene que dedicar sí o sí a dispositivos médicos o a farmacia. ¿Se puede intercambiar en función de las necesidades del hospital o...? A ver, dentro del hospital tienen una cierta flexibilidad para cambiar cosas. O sea, porque el presupuesto del hospital se ha aprobado en el Parlamento y el Parlamento ha dicho, no, esto es lo que queremos que se gaste. Pero tiene una cierta flexibilidad, si en una partida pues tienen más y en otra tienen menos. Pero siempre son, o sea, acostumbran a ser compartimientos estancos. O sea, uno si se ahorra en un sitio, pues dice, muy bien, ya se ha ahorrado. O sea, si gasta en el otro ya no está tan bien, ¿no? Si se ahorra en un sitio, ese dinero se puede gastar en otra partida. Sí, pero a nivel de todo el gobierno. Entonces puede ser que se dedique a otra partida en otro sitio que no sea sanidad. De todas formas, en farmacia lo que acostumbra a pasar es que normalmente se gasta más de lo que se había presupuestado. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es buscar en algún sitio, sacarle dinero de alguien para pagar la farmacia que nos hemos pasado, ¿no? O sea, vale. Más bien es al revés. Sí, entiendo. Los dispositivos médicos, me has comentado. Estos dispositivos, si es un dispositivo que lo compras en una farmacia... No, algo que se use en el hospital, por ejemplo, un marcapasos o algo así. Entonces esto lo compra el hospital y tiene que hacer un concurso de compra de marcapasos. Claro, es como el apartado de compras que me ha dicho antes. Pasa que, claro, es más complejo comprar un marcapasos que no la comida de los pacientes. Claro. Entonces aquí normalmente se forman unas comisiones técnicas formadas por médicos y enfermeras o farmacéuticos de la especialidad que es el aparato para que juzguen cuál de las ofertas es la mejor en precio y en calidad. Perfecto. ¿Y hay alguna diferencia entre cómo se financia un hospital en general a las consultas externas de atención especializada? A ver, en principio el sistema público tiene un solo sistema de gestión económica. O sea, tienes un presupuesto que te autoriza a gastar aquel dinero y en el momento que haces una compra, pues tienes que hacer un concurso para aquella compra. Y este concurso es independientemente de que sea en el hospital o en la atención primaria. Lo que sucede es que como el hospital normalmente tiene una estructura administrativa, pues a veces lo hace directamente el hospital de comprar.
La primaria no tiene tanto músculo administrativo, entonces a veces normalmente es el Servicio Regional de Salud que compra para todos los centros de salud. Hace una compra global y después distribuye a cada centro de salud sus necesidades, ¿no? Claro, o sea, entonces las consultas externas de atención cuando va alguien a ver al cirujano de digestivo porque tiene X problema, en plan una visita externa, el funcionamiento, la forma de financiación de esa consulta, de esa visita, es igual que el hospital en general, ¿no? Si esta consulta externa se hace dentro del hospital, da igual de que sea externa o interna. Si lo que hay es algunos ambulatorios donde van médicos del hospital a atender al paciente, digamos, más cerca de su casa, pero forman parte del hospital, entonces es el mismo sistema. O sea que funciona igual. Perfecto. ¿Qué ocurre si el hospital se queda sin presupuesto? A ver, teóricamente esto no puede pasar, porque legalmente para comprar, cuando un gerente de un hospital quiere hacer una compra, tiene que hacer un procedimiento, es muy complicado. Y el primer paso de este procedimiento es, ¿hay presupuesto para comprar? Si no hay presupuesto ya no se puede hacer el resto del procedimiento, por lo tanto no se puede comprar sin dinero. Otra cosa es que hay cosas que se van comprando y que a lo mejor se pasan, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos. Los medicamentos sí que hay un presupuesto, pero como no sabemos cuántos médicos van a recetar cuántos medicamentos, pues normalmente recetan más de lo que hay en el presupuesto y entonces esto se tiene que cubrir de alguna forma. Pero esto es un caso específico. Lo normal en el sistema público es que para comprar tengas presupuesto. Vale, y entonces en el caso que me acaba de comentar de que hay algunas veces que te pasas del presupuesto porque se recetan más medicamentos, ¿cómo se paga? Entonces el Sistema Regional de Salud tiene que buscar dinero donde sea o hacer deuda. Ajá. Vale. En algunos casos pues directamente se han hecho deudas se ha buscado préstamo para poder hacer esto. ¿Y es algo común o normalmente? Sí, todas las comunidades autónomas están muy endeudadas. Sí. Sea por sanidad o por otra cosa, pero todas deben mucho dinero. Ajá, vale. Y en general por este tema de que se compran más cosas de las que pueden comprarse o que se necesitan más de las que están presupuestadas o por qué es esa deuda. A ver, ha habido de todo. O sea, en el pasado, por ejemplo, cuando era la cosa... O sea, las cosas están mucho más reguladas ahora, pero en el pasado, por ejemplo, cuando un gerente de hospital se encontraba que había agotado el presupuesto y todavía tenía que dar de comer a los pacientes unos meses, pues entonces iba al proveedor y le decía, mira, me sirves esto y me lo pones una factura para el año que viene. El año que viene tendremos un nuevo presupuesto y tal. Esto era peligroso porque primero se hacía un poquito, después cuando llegaba al final del año siguiente aquello era más grande y al cabo de unos cuantos años ya habías agotado el presupuesto el primer día de tal. Esto se había hecho. Hoy procuran está mucho más controlado para que no se haga estas cosas. Vale, perfecto. Y en cuanto a la asignación del presupuesto, ¿tiene alguna implicación la introducción de nuevas y caras tecnologías a nivel regional o no? ¿O no se tiene en cuenta este factor a la hora de asignar el presupuesto? Bueno, hemos tenido casos, por ejemplo, el del medicamento contra la hepatitis C, en que tuvo un coste muy importante, un medicamento muy bueno porque cura al paciente, y que el Ministerio aprobó un precio y las comunidades dijeron no tenemos dinero para esto. Y la respuesta al ministro de Economía de aquel momento fue pues hagan déficit, o sea, busquen préstamos para... Esto no es un buen sistema, pero es que tenemos aquí como dos partes que cada uno tiene sus propios objetivos. O sea, el Ministerio aprueba nuevos medicamentos, cada vez más caros, pero no le preocupa nada si hay dinero o no para pagarlos. Yeah. Una vez aprobado, pues entonces es la comunidad autónoma, la región, que tiene que buscar el dinero para pagar aquello. Y esto cada vez es más grave. Con medicamentos muy caros, pues nos encontramos que el medicamento pues, está aprobado por el Ministerio
Y después la comunidad dice, bueno, pues no lo tenía previsto en mi presupuesto, no tengo dinero para esto. Y bueno, pues normalmente se hacen déficits o se buscan préstamos para pagarlos. Vale, y a nivel hospitalario, el sistema es igual. Aquí ya, pues por ejemplo, si se introduce una nueva tecnología en la cartera regional de servicios. En principio, lo que hacen los hospitales es proponer nuevos proyectos al Servicio Regional de Salud. Y entonces el Servicio Regional de Salud dice, bueno, pues este nuevo proyecto que me lo piden 3 hospitales, solamente lo vamos a hacer en uno. Solamente tenemos dinero en uno y vamos a empezar con uno, por ejemplo. Y esta es una forma de negociar esta situación. Normalmente se negocian con el Servicio Regional, que es el que decide dónde van las nuevas tecnologías, si es que hay dinero para pagarlas. Y, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de, no sé si conoce, el sistema Flash de monitorización de diabetes. Sí, que pues fue un poco como que se fue implantando y al final en septiembre del año pasado se introdujo en la cartera común de servicios y también más o menos había ese problema, ¿no?, de presupuesto. Al final, esas cosas que surgen un poco así de imprevisto. Bueno, el sistema Flash hace 3 o 4 años que estaba ya en el mercado. Sí. O sea, imprevisto no nada. Lo que pasa es que las comunidades, cuando vieron que venía, normalmente negociaron con la empresa para dedicarlo solamente a un grupo muy específico de pacientes. Es decir, los niños que, sobre todo, que tenían problemas de variabilidad muy rápida. Entonces esto, cuando es un número pequeño de gente, aunque sea caro el sistema, pues es más asumible. Sí. En cambio, el Ministerio pues, optó por abrirlo a todos. Claro. Y entonces en este momento pues, cogió las comunidades autónomas sin presupuesto para hacerlo. Entonces lo que hacen las comunidades es poner barreras. No tenemos dinero, el Ministerio es muy amplio porque él no paga nada. Sí. Pues nosotros tenemos que poner algunas barreras y en esto está mucha de la innovación en cuanto a sistemas de compra, está en ver qué barreras ponemos para que no hayan tantos gastos. O sea que aunque esté, por ejemplo, aprobado por el Ministerio, incluido en la cartera, al final un poco los sistemas regionales de salud sí que, pues eso, un poco manejan para no endeudarse, como hemos estado hablando, en exceso, ¿no? Claro, hay servicios regionales que son más ricos y otros más pobres. Claro. O sea, hay unos que tienen que negociar más que otros porque los presupuestos son diferentes. Pero es más o menos así. O sea, cualquier medicamento no se da a todo el mundo, se da solamente a los pacientes que tienen una característica muy específica. Pues cualquier aparato también es muy específico para una determinada. Entonces, a la hora de tener en cuenta las especificidades de este aparato, pues se puede tener en cuenta solamente el aspecto clínico o también el aspecto económico. Se puede hacer una valoración clínica o una valoración clínica más económica. Normalmente cuando hay poco dinero se hacen las dos.